Cuenta la historia que en el Reino de Castilla una mujer noruega de la realeza se casó con un infante en 1258. Llegó por motivos políticos, dicen. Se convirtió pronto en infanta, pero la muerte le sobrevino antes de conocer el porqué de algunos detalles de su vida. Es la trama de la nueva novela de Espido Freire, una historia basada en personajes reales. La ganadora del Premio Planeta con tan solo 25 años por su obra Melocotones helados se inicia ahora en la novela histórica con la vida de una joven que ha estado rondando su cabeza desde hace una década. Cristina Hakunnadóttir, hija y nieta de reyes, princesa de Noruega, infanta de Castilla. Me llamaban la flor del norte, el regalo dorado, la extranjera y, en los últimos meses, la pobre doña Cristina. Con esta breve lectura comenzamos a adentrarnos en La flor del norte, la última novela de Espido Freire. Espido, hace ya tiempo que conoces la historia de Cristina. ¿Cómo la descubriste y qué es lo que más quieres destacar de este personaje? La conocí cuando yo vivía en Noruega y a través de un amigo que me envió en una carta un recorte en el que se hablaba de Covarrubias y de esta princesa. En un principio no le di mucha importancia, me interesó la historia y la aparqué entre los muchos recortes que suelo acumular. Y con el tiempo me di cuenta de que me iba atrapando más y más, le iba dedicando más tiempo. Cuando regresé a España viajé a Covarrubias, empecé a investigar y unos años más tarde se ha convertido en la flor de Noruega, en la flor del norte. Supongo que habría poca documentación de esta época. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuál fue lo más difícil que tuviste que hacer? Había poca documentación sobre ella, exceptuando alguna novela que ya se había publicado. Y que realmente no me sirvió de mucho porque era una visión subjetiva de escritores también que habían creado su propia Cristina, ¿no? Pero sí hay de la época, mucha. Hay que tener en cuenta que ella fue hija y hermana de algunos de los reyes más importantes de Noruega de esa época y que además llegó nada más y nada menos que a la corte de Alfonso X, que está perfectamente documentada en la versión jurídica, en su lado humano, en el lado genealógico. Entonces, viendo cuál era su entorno, deduje cómo era Cristina. Ahora, ¿qué más da ya si mi matrimonio se consumó o no? Ha pasado ya tanto tiempo que las verdades se deslíen como los tintes en el agua y se convierten en otros colores que no fueron. Durante 4 años, mi esposo ha sido un atento y fiel servidor. Tan solo me ha defraudado en 2 campos. 1, en la batalla que se libra en la cama. 2, en la promesa de que erigiría una capilla a San Olaf, el único deseo que le he formulado. Por decirlo de una manera, en lo único en lo que debía haberme honrado, me ha desatendido. Pero por decirlo de otra, de tantas formas en las que podía ofenderme, solo lo he hecho en 2. No resulta tan maltrato cuando se pacta con infantes de Castilla. Bueno, Cristina se casó con Felipe, uno de los hermanos de Alfonso X. La dejaron elegir entre los hermanos. ¿Este matrimonio fue político o crees que escondía algún otro motivo? El matrimonio fue claramente político, como todos los de la época, entre príncipes. Es curioso que le permitieran elegir, pero la saga dice que así fue, que su padre le mandó marchar con una serie de emisarios y de embajadores con la condición de que entre los varios hermanos que quedaban solteros eligiera. Ella eligió al que parece que era el más mono y no sabemos nada de si ese matrimonio fue feliz o no. Lo que está claro es que cumplía una serie de objetivos un poco misteriosos. Hay que tener en cuenta que a Cristina la casó su hermano realmente, que entonces era corregente, y el hermano murió muy joven, entonces es posible que la política que quisiera seguir se perdiera con él. Bueno, Cristina murió en 1262. ¿En Sevilla? ¿Tú crees que su padre, Håkon, se sentiría, no sé, remordimientos por haberla enviado a Castilla? Porque él murió un año más tarde que ella, ¿no? No lo creo. Él había perdido ya varios hijos. Habían sido muchos y habían quedado pocos, como solía ocurrir en la época. Él había cumplido con lo que consideraba que era su deber. Y en aquel momento las mujeres y las hijas contaban muy poco. La historia está escrita en primera persona y con un lenguaje que no es habitual de esa época. Yo creo que la enriquece, ¿no? Pero ¿por qué mezclar esos dos estilos? Pues primero porque no es tan fácil dar con el tono de una novela histórica. Esta era mi primera novela histórica como tal, aunque Soria Moria transcurría en 1914, y el primer problema que tienes es el código. ¿Qué puede acercar al lector a la historia sin traicionar del todo el espíritu de la época? Yo di con lo que me parecía que era una solución de compromiso.
Y como es Cristina la que habla y la que piensa, solamente podemos tener la información que ella considera sobre lo que piensa y sobre lo que ve. Entonces ahí estaba mi salvaguarda en cierta medida, ¿no? Ella no tenía por qué ser ni demasiado culta, ni estar enterada de todo, ni percibir toda la complejidad de la existencia de la corte. Eso simplificaba el lenguaje. Y le da más fuerza también, ¿no? Creo que sí. Yo creo que cuando se habla desde un yo, aunque para el escritor es complicado, realmente es vampirizar una personalidad ajena, me parece que lo que gana es infinitamente mayor. El significado de Cristina, mujer romántica, fiel, simple y con mucha carga religiosa. El tuyo, Espido Freire, en resumen, tímida y alegre, triunfante, exigente, original, amante del misterio. ¿Estás de acuerdo? No, nunca he sido tímida. ¿Cómo crees que Cristina viviría en la actualidad? ¿Qué tipo de mujer sería? Creo que sería muy similar a como la describo. Lo que ocurre es que sus oportunidades hubieran sido mucho mayores, ella podría decidir más. Sin embargo, es un carácter acostumbrado a complacer y a hacer lo que se espera de ella. Me parece que es algo que compartimos muchas mujeres contemporáneas. Una razón por la que darías un salto al pasado y vivirías en el siglo XIII. La verdad es que no se me ocurre ninguna. Creo que soy demasiado heredera de Regreso al Futuro y creo que cambiar el pasado trae consecuencias tan nefastas como no cambiar el presente. ¿Nos podrías decir palabras o expresiones de la época que te hayan sorprendido, incluso algunas palabras de Cristina? Pues la verdad es que como he adaptado tanto el lenguaje, lo que he hecho ha sido una traducción prácticamente del castellano antiguo al castellano contemporáneo, creo que salvo la introducción del testamento que Fernando III el Santo le deja a su hijo, creo que sería incapaz de reproducir de manera corrida un texto así. En esa cita él le dice: Señor, te dejo de toda la tierra conquistada. Si la mayor hicieras, mayor gloria tuvieras. Si menor, no serás tan bueno como yo. Y si igual, serás tan buen rey como yo. Creo que lo estoy adaptando demasiado, pero el espíritu era ese. Te apasiona la moda, tienes una colección de bolsos, cuentas con un zapato con tu nombre. ¿Sabes si a Cristina también le gustaba la moda? Creo que a todas las mujeres de todas las épocas nos ha gustado la moda de una manera o de otra. Incluso a veces no nos hemos dedicado demasiada atención a través del cuerpo y a través de la ropa, precisamente por rechazo a esa omnipotencia que tiene el aspecto físico. ¿Qué atuendo de la época te gustaría ponerte? Ahí ya estamos hablando de cosas interesantes. Cuando estamos hablando de la ropa, la verdad es que hay una riqueza, el sayal, el brial, las distintas enaguas, los bordados, las pieles que ella trajo, la plata quemada y sus aderezos. Ahí no acabaríamos nunca. Espido Freire llegó a su agente literario con 22 años, 3 novelas y 100 cuentos. Desde entonces no ha parado de escribir. De pequeña comenzó a estudiar ópera e incluso se fue de gira por Europa con la compañía de José Carreras. Pero esa carrera musical pronto giró hacia la literatura, donde demostró que podía llegar muy lejos. ¿Cómo influye la música en tus obras con la que conviviste en tu adolescencia? Son lenguajes distintos. Se aprende de ellos como se aprende también de la pintura o de la fotografía, pero en realidad cuando estamos hablando de música estamos hablando de algo en lo que no es figurativo. Cuando estamos hablando de literatura, al menos de la mía, sí que hay una trama y sí que hay un contenido determinado. He hablado en muchas ocasiones de la importancia del silencio y de la importancia de las estructuras. Eso sí lo heredé de la música. Te convertiste en la mujer más joven en ganar el Premio Planeta. ¿Y el hombre? Bueno, sí, en realidad sí, el escritor. ¿Cómo ha influido eso en tu vida profesional? ¿Cómo te lo tomaste? Fue obviamente un lanzamiento de lujo, pero a mí no me cambió tanto la vida. Por supuesto que cambian las circunstancias, cambia el hecho de que tu nombre sea conocido, de que los libros estén mucho más presentes, cambia la seguridad económica. Yo tenía 25 años, pero a nivel íntimo y a nivel a la hora tanto de escribir como de relacionarme con el mundo, como de tener mis propios objetivos, nada se alteró. Yo recordaba ese mito, ¿no?, acerca de la persona a la que le toca la lotería o que tiene una gran desgracia y que al cabo de algún tiempo lo integra y continúa más o menos existiendo de la misma forma. Creo que lo llevé bastante bien, creo que aproveché todo lo bueno, que era mucho, que ofrecía, y como hace ya 11 años, 11, va a hacer 12 años, de todo esto es una
sin quitarle importancia, pero no es más que una anécdota de un libro, de mi tercer libro, cuando llevo ya casi 20, ¿no? Fue muy bonito, fue muy interesante, pero no fue posiblemente tan trascendental como alguna gente cree. Nada más ganarlo, en una entrevista decías que siempre vas con 2 novelas de reserva. ¿Sigues haciéndolo? No, entonces era joven, ingenua y tenía mucho más tiempo. No, lo que sí que sigo llevando de reserva son temas y en ocasiones proyectos o hilazones. Tengo mucha obra escrita ya, tengo muchos cuentos, por ejemplo, y tengo material de ensayo también bastante avanzado, y de juvenil y de teatro, pero no, 2 novelas de ventaja en estos momentos me resulta imposible. ¿Qué personajes de la actualidad te valdrían para alguna de tus historias? No suelo escribir sobre la actualidad directa, solamente lo hago en los ensayos y lo hago, me parece que desde una perspectiva bastante crítica. A mí me interesa como persona la actualidad y de hecho como columnista, pero la literatura funciona de otra manera. Tiene que trabajar a través de símbolos y a través de lo trascendente en el momento actual. Y estamos en un momento en el que hay pocos ídolos. Hay muchas circunstancias que nos alteran y que nos trastornan, pero creo que pocas personalidades que conecten conmigo lo suficiente como para dedicarles un libro. En tu ensayo Mileuristas hablas de una generación que en 2006 sobrevivía con 1.000 euros. ¿Tú crees que ahora puede cambiar ese concepto de mileurista? No, se ha ampliado. Antes hablábamos de una generación. Hablábamos de gente en torno a los 30 y algo años. Ahora, por desgracia, gente que soñaría con vivir con 1.000 euros, hay mucha más. Y de muchas edades distintas y de muchas circunstancias distintas. Yo alertaba del peligro de lo que se nos venía encima. No podía prever la magnitud de la crisis en la que ahora estamos, pero todas las señales nos dirigían hacia ello. Y por desgracia hemos tenido que adaptarnos y tendremos que seguirnos adaptando. Has fundado tu propia empresa, E+F. ¿Qué esperas conseguir con ello? No lo sé. Las circunstancias actuales y las circunstancias en las que la inicié son totalmente distintas. Estamos en un momento en el que se ha cortado drásticamente la inversión en cultura, tanto por las administraciones públicas como por las propias fundaciones, en que los periódicos también están recortando sus presupuestos, en que el interés se va hacia cuestiones más inmediatas. Por lo tanto, el interés por la cultura, que era lo que yo intentaba fomentar a través de mi empresa, se ha tenido que adaptar en muy poco tiempo a circunstancias muy adversas. Yo lo que esperaba, y lo que sigo esperando, es que sirva como plataforma de formación, sirva para demostrar a la empresa privada que se puede y es rentable invertir en cultura y para inventar conceptos nuevos. Lo sigo haciendo. Cada 2 meses tengo una serie de crisis de si continuar o no continuar, porque el esfuerzo es enorme y el precio personal y emocional que pagas también es muy grande. Pero por otro lado es un proyecto que es mío y que es realmente como otro libro, como otra colección de libros y por el que lucharé todo lo que pueda. Pues Espido, te deseamos mucha suerte en ese proyecto y que siga adelante. Darte las gracias por hablarnos de la flor del norte y bueno, gracias en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Ella considera que en sus libros no es tan importante el lector como lo es la historia contada. Cualquiera de sus narraciones acaba envolviendo al lector, que se convierte en protagonista y que sin darse cuenta se ve caminando por los paisajes que describe Espido Freire.